En Navidad, mi madre se burló de mi hija, tú no eres mi nieta. Lárgate de aquí. Ella lloró, conmocionada. Corrí de vuelta a la casa, la abracé con fuerza y envié un solo mensaje, encárgate de todos. Esa noche, recibí 29 llamadas perdidas de mi madre, por favor, no hagas esto, Leonardo. Respondí con una sola línea, más te vale que empieces a rezar. Soy Leonardo. Tengo 32 años, y en lo que se suponía que sería una mágica Navidad familiar, mi propia madre miró a mi hija de 11 años a los ojos y le dijo que se largara. Antes de contarte cómo reduje a cenizas su mundo perfectamente construido delante de todos, hazme un favor y dime desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Me ayuda a saber que no estoy solo en esto. El mensaje llegó a las 7:14 de la tarde en Nochebuena. Solo 4 palabras en la pantalla de mi teléfono, de mi hija, Sofía. ¿Ya nos podemos ir? Mis nudillos estaban blancos sobre el volante de mi camioneta alquilada, mientras las llantas crujían sobre el camino de tierra en la sinuosa carretera de montaña. Se suponía que debía regresar a la lujosa residencia de mi familia en Valle de Bravo después de cerrar el mayor negocio de mi carrera. Un negocio que aseguraría el fondo universitario de mi hija, y mucho más. Debería haber estado eufórico. En cambio, un pavor helado, más frío que el aire invernal del Estado de México, se estaba filtrando en mis huesos. Le respondí, con los dedos torpes. ¿Qué pasa, mi amor? Los 3 puntitos aparecieron, desaparecieron y luego reaparecieron. Finalmente, apareció un nuevo mensaje. La abuela dijo que no soy su nieta. Me dijo que me fuera. Algo dentro de mí se rompió. La rabia fue instantánea, un destello al rojo vivo que borró todo lo demás. Di la vuelta a la camioneta tan rápido que las llantas chirriaron en señal de protesta, lanzando una estela de polvo hacia la oscuridad. Estaba rompiendo todos los límites de velocidad, y los pinos que bordeaban la carretera se convertían en un borrón, en un sólido muro verde. Esa noche, mi madre me haría 29 llamadas telefónicas desesperadas. Suplicaría, rogaría, gritaría. Por favor, no hagas esto, Leonardo. Por favor. Y yo respondería con una sola línea. Más te vale que empieces a rezar. Pero antes de llegar a la tormenta de fuego, tenemos que retroceder, volver al momento en que todo comenzó, 3 semanas antes, con un trozo de cartulina gruesa de color crema que llegó a mi buzón en la Ciudad de México. Era una invitación oficial y formal de mi madre, Elena, para pasar la Navidad en su casa de Valle de Bravo. Para Sofía y para mí, era la primera en 5 años. No desde que mi esposa, Sara, falleció. Sofía la encontró primero. Sus ojos, del mismo cálido color marrón que los de su madre, se iluminaron como un árbol de Navidad. Papá, mira, vamos a tener una Navidad de verdad con todos. Una Navidad de verdad. Las palabras resonaron en mi cabeza. No había tenido una de esas desde que era un niño, si es que alguna vez la tuve. Mi infancia fue un paisaje de la gélida desaprobación de mi madre y de mi hermano mayor, Daniel, el hijo predilecto, absorbiendo toda la calidez. Dudé. Cada instinto me gritaba que arrojara la invitación al fuego. Mi madre no hacía nada sin un motivo, y sus motivos nunca eran amables. Pero entonces miré el rostro de mi hija, radiante con una esperanza tan pura que me dolía físicamente mirarla. Había perdido a su madre. No podía soportar la idea de quitarle también a sus abuelos. Así que sonreí, una sonrisa frágil que no llegaba a mis ojos. Sí, pequeña, parece que sí. Y ese fue mi primer error. Tienes que entender a mi madre, Elena. Ella opera en un plano diferente al de la mayoría de la gente. Su mundo es uno de apariencias, de estatus, de control. Es la presidenta del patronato de una prestigiosa fundación de beneficencia, su foto aparece a menudo en las páginas de sociales, estrechando la mano de gente importante. El amor, en su mundo, no es un sentimiento. Es una transacción. Y desde el día en que nací, yo fui una mala inversión. No era como Daniel. Él nació para ser un sucesor. Fue a las escuelas correctas, se unió a los clubes correctos, y ahora tenía un trabajo de alto poder en el sector financiero, tal como ella había planeado. Él era su reflejo pulido.
Yo era diferente. Era más callado. Me gustaba dibujar y construir cosas. Cuando anuncié que iba a ser arquitecto, no banquero, habrías pensado que le estaba diciendo que me unía al circo. Era una profesión de obrero, de manos sucias a sus ojos, indigna. Los recuerdos son como una presentación de diapositivas de 1000 pequeños cortes. En mi 10º cumpleaños, Daniel, que tenía 12, recibió un costoso reloj de oro. Todavía puedo ver cómo la luz brillaba en su correa mientras mi madre se lo abrochaba en la muñeca, con una sonrisa radiante. Para mi futuro director general, había dicho. Luego se volvió hacia mí y me entregó un regalo delgado y envuelto. Era un libro usado de dibujos arquitectónicos. La portada estaba deshilachada por los bordes. Vi esto en un mercado de pulgas, dijo, su voz desprovista de toda calidez. Y pensé en ti. Recuerdo mirar del brillante reloj en su muñeca al libro gastado en mis manos. Y por primera vez, lo entendí. No era solo el segundo hijo. Era el hijo de segunda clase. Mi padre, Ricardo, vio la expresión en mi rostro. Más tarde esa noche, entró silenciosamente en mi habitación. Era un buen hombre, pero débil, completamente eclipsado por la voluntad de hierro de mi madre. Puso una mano en mi hombro. Ella te quiere, Leonardo, susurró, aunque ni él mismo sonaba convencido. Simplemente tiene una forma diferente de demostrarlo. Luego oímos sus pasos en el pasillo, y su mano se apartó de mi hombro como un carbón al rojo vivo. Se fue antes de que ella llegara a la puerta. Ese era mi padre, un fantasma en su propia casa. Las cosas solo empeoraron cuando conocí a Sara en la universidad. Sara era brillante, divertida y llena de vida. Era maestra de preescolar, y veía el mundo en colores vibrantes, mientras que mi madre solo lo veía en tonos de negro, blanco y dorado. Mi madre la despreciaba. Para ella, Sara era un ancla que me impedía alcanzar un potencial imaginario que nunca había reconocido en primer lugar. Cuando nos casamos, mi madre vistió de negro en la boda. Le dijo a la gente que estaba de luto por el futuro que yo había tirado por la borda. El día que nació Sofía fue el día más feliz de mi vida. Cuando puse a mi hija en los brazos de mi madre por primera vez, la sostuvo por un momento, su rostro una máscara de indiferencia. Me la devolvió y dijo, «Tiene tu nariz». ¡Qué lástima! Después del funeral de Sara, apenas llamaron. Era como si mi pequeña unidad familiar, ahora rota, hubiera sido descartada como un experimento fallido. La herencia de amor y afecto se había transmitido, pero mi nombre, al parecer, no estaba en el testamento. Así que, como ves, esta invitación no era solo un trozo de papel. Era una citación. Era una prueba. Y yo sabía, en el fondo, que me estaban preparando para fracasar. Pero la esperanza de Sofía era una luz en la oscuridad que me había rodeado desde la muerte de Sara. Caminaría a través del fuego por esa sonrisa. Y, en cierto modo, eso es exactamente lo que estaba a punto de hacer. La semana antes de nuestro vuelo estuvo llena de un zumbido de ansiedad de bajo grado. Empezó con una llamada de mi mejor amigo, Marcos. Nos conocíamos desde la universidad, y él era el único que entendía de verdad el nido de víboras que llamo familia. ¿Valle de Bravo? ¿Para Navidad? Dijo, con la voz teñida de sospecha. ¿Hablas en serio, Leo? Lo hago por Sofía, dije, la frase ya convirtiéndose en mi mantra. Lo entiendo, amigo. De verdad. Pero conoces a tu madre. No invita a la gente por Navidad sin más. Los convoca por una razón. Es una trampa. Solo ten cuidado. Sus palabras resonaron en mi cabeza, un recordatorio constante y molesto. La trampa se activó unos días después con una llamada telefónica de la propia Elena. Su voz era como miel mezclada con veneno. Leonardo, cariño, estoy tan emocionada de que tú y Sofía vengáis. Solo llamaba para coordinar. Espero que le hayas empacado algo apropiado para la gala de Nochebuena. La gala, por supuesto. Era su evento social cumbre del año. Una masiva recaudación de fondos para su fundación donde ella jugaba a ser la reina benévola. Tenemos ropa bonita, mamá, dije, apretando la mandíbula. Oh,
Estoy segura de que sí, ronroneó. Es solo que las fotos saldrán en todas las revistas de sociales, ya sabes. Las apariencias son tan importantes. No necesitaba decir el resto. Y tú siempre has sido una decepción. Luego pasó a Sofía. ¿Y cómo está la querida Sofía en la escuela? ¿Se mantiene al día? Debe ser tan difícil para ella sin la guía de una madre. Cada palabra era un dardo perfectamente elaborado, dirigido a mis puntos más débiles. Mi papel como padre soltero, mi duelo, mi hija. Sentí la rabia familiar burbujear, caliente e inútil. Quería gritarle, decirle la persona venenosa y vacía que era. Pero, ¿de qué servía? Solo le daría esa satisfacción. Sofía está genial, dije, con la voz peligrosamente tranquila. Es la mejor de su clase, y tuvo a la mejor madre del mundo durante 7 años. ¿Está bien? Hubo un silencio gélido al otro lado. Bueno, dijo finalmente, con tono cortante. Nos vemos el 23. Luego colgó. La advertencia final vino de la fuente más inesperada, mi hermano. Daniel me envió un mensaje de texto la noche antes de nuestro vuelo. No era amistoso. No era fraternal. Era una orden. No lo arruines, Leo. Mamá está de buen humor por una vez. Solo intenta actuar normal por unos días, por el bien de Sofía. Por el bien de Sofía. Estaba usando mi propio amor por mi hija en mi contra. La arrogancia de aquello era impresionante. No estaba preocupado por mí o por mi hija. Estaba preocupado de que yo alterara el retrato familiar perfecto que él y mi madre habían curado con tanto esmero. Le preocupaba que yo fuera una vergüenza. No respondí. Solo me quedé mirando el mensaje, la pantalla brillando en la oscuridad. Marcos tenía razón. Era una trampa, y yo estaba caminando directamente hacia ella, con la pequeña mano de mi hija fuertemente agarrada a la mía. Hice las maletas, asegurándome de incluir el vestido más bonito que Sofía tenía. Un verde terciopelo profundo que resaltaba el color de sus ojos. También empaqué la armadura que había pasado toda una vida construyendo alrededor de mi corazón. Tenía la sensación de que la iba a necesitar. La casa en Valle de Bravo era exactamente como la recordaba. Un monumento al gusto de mi madre y al dinero de mi padre. Era una residencia monstruosa y extensa, de estilo moderno, hecha de cristal, madera oscura y cantera, encaramada en la ladera de una montaña con una vista panorámica del lago. Era hermosa, cara y tan acogedora como la bóveda de un banco. Elena nos recibió en la puerta. Iba vestida con un elegante conjunto de cachemira totalmente blanco, pareciendo una reina de hielo en su hábitat natural. Me ofreció un breve abrazo ligero, al aire, que se sintió más como un rechazo físico. Leonardo, dijo, su sonrisa sin llegar a sus fríos ojos azules. Luego bajó la vista hacia Sofía, que la miraba con indisimulada adoración. Y tú debes ser Sofía. Has crecido. Eso fue todo. No un, qué maravilla verte, oh, bienvenida, mi querida nieta. Solo una observación sobre su altura. Mi padre, Ricardo, se cernía detrás de ella, con un aspecto perpetuamente incómodo. Me dedicó una sonrisa débil y una rápida y torpe palmada en la espalda. Me alegro de verte, hijo. Daniel también estaba allí, con su esposa Camila y sus 2 hijos, Valentina de 14 años y Mateo de 12. Daniel me dio una palmada en el hombro, un gesto que se suponía que parecería amistoso, pero que se sintió más como una demostración de poder. Hermanito, llegaste de una pieza, ya veo. Camila ofreció una pequeña sonrisa vacilante. Siempre me había parecido intimidada por mi madre, una presencia silenciosa que se desvanecía en el fondo. Sus hijos murmuraron un hola, con los ojos pegados a sus teléfonos. El frío en el aire no tenía nada que ver con el clima. Más tarde esa noche, la bienvenida se volvió explícitamente hostil. Estábamos todos reunidos en la cavernosa sala principal, con un fuego rugiendo en una chimenea lo suficientemente grande como para estar de pie dentro. Mi madre anunció que la cena estaba lista. Entramos en el comedor formal. Una larga mesa de caoba pulida estaba puesta para un festín.
Estaba exquisitamente decorada con ramas de pino, adornos brillantes y velas parpadeantes. En cada lugar, había un pequeño y elegante tarjetero con un nombre escrito en caligrafía perfecta. Elena, Ricardo, Daniel, Camila, Valentina, Mateo. Recorrí la mesa con la mirada, mi corazón hundiéndose a cada paso. Luego la recorrí de nuevo. No había ninguna tarjeta para Leonardo y ninguna para Sofía. Se habían colocado 2 sillas vacías en el extremo de la mesa, casi como una ocurrencia tardía, sin cubiertos. Sofía, la dulce e inocente Sofía, simplemente asumió que era un error. Papá, ¿dónde nos sentamos? Deben haberse olvidado de nuestros nombres. Pero yo lo sabía. Mi madre nunca olvidaba nada. Esto no fue un descuido. Fue un mensaje, entregado con precisión quirúrgica. Estáis aquí, pero no sois uno de nosotros. Sois invitados, extraños. Vi a Camila mirarme desde el otro lado de la mesa, con una expresión ilegible, antes de apartar la vista rápidamente. Forcé una sonrisa para mi hija. No te preocupes, mi amor. Nos sentaremos aquí mismo. Es el mejor sitio de la casa, podemos ver a todos. Le saqué una de las sillas vacías, con movimientos rígidos. Mientras nos sentábamos, un silencio cayó sobre la mesa. Todos miraban, pero nadie dijo una palabra, ni Daniel ni mi padre. Simplemente observaron mientras mi madre entregaba su bienvenida silenciosa y brutal. El festín había comenzado, y nosotros ya éramos las sobras. Al día siguiente era Nochebuena, y la casa bullía con una festividad tensa y artificial. Mi madre estaba en su elemento, dirigiendo a los proveedores del catering que preparaban la gala de esa noche, con su voz aguda y autoritaria. Sofía, bendita sea, hacía todo lo posible por absorberlo todo. Había pasado la mañana tratando de interactuar con sus primos, Valentina y Mateo, quienes en su mayoría la ignoraban en favor de sus tabletas. Yo intentaba mantenerla distraída, sugiriendo que hiciéramos un paseo por el bosque, cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostró un nombre que hizo que mi estómago se encogiera, señor Serrano. El señor Serrano era el director general de Serrano Holdings, una enorme firma de desarrollo. Durante los últimos 6 meses, mi pequeño despacho de arquitectura había estado en una brutal competencia para ganar el contrato para diseñar su nueva sede mundial en Santa Fe. Era un proyecto delegado, el tipo de trabajo que podría elevar mi carrera a una estratosfera diferente. Significaba un gran aumento en mi salario, suficiente para garantizar el futuro de Sofía y más. Significaba todo. Leonardo, lamento molestarte en Nochebuena, dijo, su voz un murmullo grave. Tenemos un problema. La sangre se me heló. ¿Qué ocurre, señor? La Comisión de Urbanismo acaba de señalar un problema con una modificación del uso de suelo. Mi equipo está en pánico. Tu principal competidor, el despacho de Garza, ya le está diciendo a mi junta directiva que tienen una solución y que pueden hacerse cargo. Garza, por supuesto. Era un operador despiadado que había estado tratando de robar este proyecto desde el primer día. Están mintiendo, dije, con la mente a toda velocidad. El problema que señalan es una solución simple, pero requiere una modificación específica en los planos estructurales. Tengo los archivos en mi portátil. Mi junta se reúne en 2 horas, dijo el señor Serrano, con tono sombrío. Si no puedes conseguirme los esquemas revisados que aborden esto antes de entonces, van a votar para ir con Garza. Te necesito, Leonardo. ¿Puedes encargarte? Mi corazón se hundió. Estaba en una residencia en la cima de una montaña, a horas de mi oficina en la ciudad. Señor, estoy con mi familia por Navidad. Entiendo, dijo, y pude oír la decepción en su voz. La familia es importante. Es una lástima. Hiciste un buen trabajo. Me estaba dejando ir. Esta era mi única oportunidad, y se me estaba escapando de las manos. Miré a Sofía. Ahora estaba sentada junto a la ventana, viendo el atardecer sobre el lago, luciendo pequeña y sola en esa vasta y opulenta habitación. Protegerla, proveer para ella, ese era todo mi propósito en la vida. Este proyecto no era solo sobre mi carrera. Era sobre ella. Se trataba de demostrarme a mí mismo, y quizás al mundo,
que podía hacerlo solo. Que yo era suficiente para ella. Espere, dije, una decisión solidificándose en mi mente. No se lo dé a él. Puedo hacerlo. Hay un aeropuerto pequeño en Toluca, a unos 45 minutos de aquí. Alquilaré un vuelo. Estaré en mi oficina en 90 minutos. Tendrá los planos. Es un riesgo tremendo, Leonardo, dijo, con una nueva nota de respeto en su voz. Pero por eso te contraté. Hazlo. Colgó. Mi mente era un torbellino. Tenía que irme. Tenía que dejar a Sofía aquí, en esta casa, con esta gente. La idea era nauseabunda. Encontré a Camila en la cocina supervisando a los del catering. Era la única que me había mostrado siquiera un destello de amabilidad. Camila, dije, en voz baja, tengo una emergencia de trabajo. Crítica. Tengo que volver a la ciudad por unas horas. Por favor, ¿puedes vigilar a Sofía por mí? Asegúrate de que esté bien. Me miró, con los ojos muy abiertos por una mezcla de sorpresa y algo más. Lástima, quizás. Miró por encima del hombro hacia la sala de estar, donde se oía la voz aguda de Elena reprendiendo a un mesero. Asintió lentamente. Por supuesto, Leonardo. La vigilaré. Estará a salvo conmigo. Confié en ella, o más bien, no tenía otra opción. Me arrodillé frente a Sofía, con el corazón como una pesa de plomo en el pecho. Oye, mi amor. Papá tiene que ir a ocuparse de algo muy importante del trabajo. Es por nosotros. Volveré tan rápido como pueda, ¿de acuerdo? Antes de la fiesta de esta noche. Parecía desilusionada. ¿Te vas? Solo por un ratito. Te lo prometo, la abracé con fuerza. Pórtate bien. ¿Te quiero? Yo también te quiero, papi. Al salir por la puerta, eché un último vistazo. Sofía estaba de pie en la ventana, viéndome marchar, y mi madre estaba de pie en la entrada del comedor, observándola a ella. Una extraña sonrisa depredadora jugaba en sus labios. Debería haber escuchado a mi instinto. Debería haberme dado la vuelta, agarrado a mi hija y conducido lejos para siempre, pero no lo hice. Me subí a la camioneta y conduje hacia el aeropuerto, diciéndome a mí mismo que todo era por ella. Mientras yo estaba en el aire, surcando el cielo invernal, la trampa se estaba preparando y activando en la casa. No lo vi suceder, por supuesto. Lo reconstruí todo más tarde, a partir de lo que una Sofía llorosa me contó y de lo que una Valentina carcomida por la culpa finalmente confesó. Comenzó sutilmente. Conmigo fuera, Sofía quedó a su suerte. Camila intentó incluirla, pidiéndole que ayudara a decorar las galletas de Navidad. Pero Elena intervino rápidamente. Camila, cariño, no molestes a la niña, dijo, con la voz chorreando falsa dulzura. El personal puede encargarse de eso. Sofía, ¿por qué no vas a leer un libro al estudio? Era un despido, simple y llanamente. Así que Sofía se retiró. Fue a la habitación de invitados que compartía conmigo y sacó el regalo especial en el que había estado trabajando durante semanas. Era una pulsera. Había gastado su domingo en las cuentas, pequeñas y delicadas piedras en varios tonos de azul, el color favorito de mi madre. Las había ensartado minuciosamente en una cadena de plata, sus pequeños dedos trabajando con intensa concentración. Incluso había añadido un pequeño dije de plata con una E en el cierre. Era su ofrenda de paz, su intento desesperado por ganarse el afecto de una abuela a la que quería amar con desesperación. Bajó las escaleras agarrando la pequeña bolsa de terciopelo en la mano, con el corazón latiéndole con una mezcla de emoción y miedo. La familia se estaba reuniendo en la sala principal antes de prepararse para la gala. Se acercó a Elena, que estaba bebiendo una copa de champán y hablando con Daniel. Abuela, dijo Sofía, su voz apenas un susurro. Elena se giró, sus ojos recorriendo a Sofía con una mirada de leve molestia. ¿Qué es? Yo te he hecho algo, dijo Sofía, extendiendo la pequeña bolsa. ¿Para Navidad? Elena no la tomó. Simplemente se quedó mirando la mano extendida de Sofía como si sostuviera algo desagradable. ¿Me has hecho algo? Repitió,
una pequeña y cruel sonrisa jugando en sus labios. Miró a Daniel, y una mirada compartida y burlona pasó entre ellos. Daniel, mi hermano, solo sonrió con suficiencia y tomó un sorbo de su propia bebida. No dijo nada. Es una pulsera, dijo Sofía, con la voz temblorosa ahora. Yo misma elegí las cuentas. Elena soltó una risa corta y aguda. No era el sonido de la diversión. Era el sonido del puro desprecio. «Oh, ¿lo hiciste? ¡Qué pintoresco!». Finalmente, miró a Sofía directamente a los ojos. Su rostro se endureció en una máscara de crueldad pura y sin adulterar. Las palabras que vinieron a continuación fueron pronunciadas con la puntería fría y precisa de un asesino. «Escúchame, niña», dijo, su voz baja y venenosa, para que solo los que estaban cerca pudieran oírla. «Mi nieta es la hija de un hombre exitoso y respetable. No es la descendencia de un constructor glorificado que se casó con alguien de una clase inferior. Tú no eres mi nieta». Sofía se quedó mirando, con los ojos muy abiertos por la conmoción y la incredulidad. La pequeña bolsa se le cayó de los dedos y aterrizó suavemente en la gruesa alfombra. Elena no había terminado. Hizo un gesto despectivo hacia el pasillo. «Este es un evento familiar. Tú no perteneces aquí. Lárgate de mi vista». Sofía rompió a llorar, un sollozo desgarrador que parecía arrancado de su alma. Se dio la vuelta y corrió, tropezando escaleras arriba hacia nuestra habitación. Mi padre, Ricardo, que había estado de pie junto a la chimenea, se estremeció. Abrió la boca como para decir algo, pero luego miró el rostro pétreo de Elena, y la volvió a cerrar. Se quedó allí, una estatua de cobardía, y no hizo nada. Valentina, mi sobrina, lo vio todo, con el rostro pálido de horror. Miró a su padre, Daniel, esperando que interviniera, que defendiera a su propia sobrina, pero Daniel simplemente agitó el licor en su vaso, tomó un largo trago y volvió a su conversación con su madre. Había elegido su bando, y no era el de una niña inocente y con el corazón roto. Era el del monstruo que acababa de destrozar su mundo. Aterricé de nuevo mientras el sol se ponía, arrojando un brillo rosa y naranja sobre las montañas. La reunión había sido un éxito rotundo. No solo había solucionado el problema, sino que también había identificado un fallo en la propuesta de Garza que le habría costado a la empresa millones. El señor Serrano había estado extasiado. Me lo había confirmado en el acto. El proyecto era mío. El ascenso, el aumento de sueldo, todo. Era la mayor victoria profesional de mi vida. Debería haber estado en la cima del mundo, pero una inquietud persistente me había estado carcomiendo durante todo el vuelo de vuelta. No podía quitarme de la cabeza la imagen de la sonrisa depredadora de mi madre. Fue entonces cuando vi los mensajes de Sofía. El primero, y luego el segundo. Mi victoria se convirtió en cenizas en mi boca. La abuela dijo que no soy su nieta. Me dijo que me fuera. El mundo se redujo a un único punto de enfoque, volver con mi hija. Corrí por el pequeño aeropuerto, me abrí paso en un taxi y le ladré la dirección de mis padres al conductor. El viaje me pareció una eternidad. Me temblaban las manos, no de frío, sino de una rabia tan profunda que sentía que me iba a desgarrar por dentro. Esto ya no era sobre mí. No se trataba de los comentarios sarcásticos, de los años de ser el segundo mejor, de la constante y aplastante desaprobación. Se trataba de mi niña, mi inocente y dulce hija que no había hecho nada más que intentar amar a una mujer que era incapaz de ello. Mi madre había cruzado la línea. Le había declarado la guerra a mi hija, y no tenía ni idea de que yo estaba a punto de reducir su mundo entero a cenizas. Entré como una tromba por la puerta principal de la casa, sin llamar. La casa estaba en silencio. La familia estaba arriba, preparándose para la gala. Subí las escaleras de dos en dos, con el corazón latiéndome en los oídos. Encontré a Sofía en nuestra habitación, acurrucada en la cama. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. La pequeña bolsa de terciopelo con la pulsera estaba en la mesita de noche. Me senté en la cama y la atraje hacia mis brazos. Enterró la cara en mi pecho y lloró con grandes sollozos de dolor y confusión. «Me odia, papi», susurró. «¿Por qué me odia?» «No,
No, mi amor, no, murmuré, acariciándole el pelo, mi propia voz espesa por las lágrimas de furia no derramadas. Ella no te odia. Está rota. Algo está roto dentro de ella. Esto no tiene nada que ver contigo. Tú eres perfecta. ¿Me oyes? Eres perfecta. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Cuando su llanto amainó, le pedí que me contara exactamente qué había pasado. Cada palabra. Me lo contó, su voz pequeña y temblorosa. Mientras escuchaba, una calma fría y calculada se apoderó de mi rabia. Esto no iba a ser un concurso de gritos. No iba a ser una desordenada discusión familiar privada donde ella pudiera tergiversar mis palabras y hacerse la víctima. No, esto iba a ser público. Esto iba a ser una demolición. Saqué mi teléfono. Mi amor, dije, con voz suave pero firme. Sé que esto es difícil. Pero, ¿puedes decirme una vez más exactamente lo que dijo la abuela? Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero asintió. Pulsé el botón de grabar. Relató la historia, la voz de niña quebrándose de dolor. Era la prueba más condenatoria imaginable. Cuando terminó, detuve la grabación y guardé el archivo. Era mi arma. Miré a mi hija, su rostro manchado de lágrimas y pálido. Ponte el abrigo, dije suavemente. ¿No nos quedamos aquí esta noche? ¿Vamos a la fiesta?, preguntó. Una sonrisa sombría se dibujó en mis labios. Oh, sí, dije. Vamos a la fiesta, y vamos a darles una noche que nunca, nunca olvidarán. No bajamos. Aún no estaba listo para enfrentarlos. Mi plan todavía se estaba formando, un oscuro e intrincado cianotipo tomando forma en mi mente. Llamé a la recepción del hotel más caro de Valle de Bravo y reservé la suite presidencial para 2 noches, pagando con la tarjeta de crédito que estaba a punto de ver un aumento de sueldo muy saludable. El primer paso era sacar a Sofía de este ambiente tóxico. Hice las maletas con una eficiencia silenciosa. Sofía se sentó en la cama, observándome, con los ojos grandes y sombríos. Estaba callada, la energía burbujeante que era tan característica en ella, completamente extinguida. Verla así alimentaba el hielo en mis venas. Mientras cerraba la última maleta, hubo un suave golpe en la puerta. La abrí una rendija. Era Camila, mi cuñada. Ya estaba vestida para la gala con un elegante vestido azul oscuro. Su rostro estaba marcado por la preocupación. Leonardo, susurró, sus ojos mirando nerviosamente por el pasillo. Lo siento muchísimo. Oí lo que pasó. No lo sé. Debería haber hecho algo. No es tu culpa, Camila, dije, con voz plana. Tú eres tan víctima en esta casa como cualquiera. Se estremeció ligeramente, como si mis palabras hubieran tocado un nervio. Nos vamos, le dije. No nos quedamos para la gala. Esto era una mentira, pero necesaria. No podía dejar que mi madre supiera que iba a ir. Los ojos de Camila se abrieron de par en par. Bien, exhaló, una mirada de genuino alivio en su rostro. Entonces hizo algo que me dejó atónito. Metió la mano en su pequeño bolso de cuentas y sacó un sobre de manila grueso. Me lo puso en la mano. ¿Qué es esto?, pregunté, frunciendo el ceño. Tu madre, dijo, su voz apenas audible. Ella y Daniel se han estado reuniendo con el notario de la familia. Ha estado haciendo cambios en el testamento de tu padre, en toda la estructura del fideicomiso. Se lo ha estado presumiendo a Daniel cuando cree que nadie más puede oírla. La miré fijamente, con la mente dando vueltas. ¿Fideicomiso? No había pensado en eso en años. Había construido mi propia vida, mi propio éxito. No necesitaba su dinero. Está planeando algo para esta noche, continuó Camila, sus palabras saliendo en un torrente, en la gala, durante su discurso. Va a anunciar una nueva dirección filantrópica para el fideicomiso familiar. Algo sobre consolidar activos. Es una forma de marginarte públicamente, de hacerte parecer un caso de caridad mientras te deja fuera por completo. Esto podría ayudarte.
Bajé la vista al sobre, y luego la miré de nuevo. Camila, ¿por qué haces esto? Una expresión de profunda tristeza cruzó su rostro. Estoy cansada de verla destruir a la gente, Leonardo, susurró, y no quiero que mi hija, Valentina, crezca para ser como ella, o que mi hijo sea como Daniel. Me apretó la mano, sus ojos suplicantes. Solo ten cuidado. Esta noche es un animal acorralado. Es feroz. Se dio la vuelta y se deslizó por el pasillo, tan silenciosa como había llegado. Cerré la puerta, con el corazón martilleándome en las costillas. Había pensado que la crueldad de mi madre era puramente emocional, pero esto era algo completamente diferente. Esto era una guerra financiera, fría y calculada. No solo estaba tratando de herirme. Estaba tratando de borrarme. El juego acababa de cambiar, y mi pequeño plan de venganza acababa de escalar a una guerra total. Una vez que Sofía estuvo a salvo, absorta en una maratón de dibujos animados en nuestra lujosa suite de hotel, con una hamburguesa y una malteada de chocolate gigante de servicio de habitaciones en camino, me senté y abrí el sobre. Mis manos estaban sorprendentemente firmes. La rabia se había enfriado y endurecido en algo afilado y enfocado. Dentro había fotocopias, documentos legales. Mis ojos recorrieron las densas páginas llenas de jerga. Enmienda al fideicomiso familiar Palmero. Responsabilidades fiduciarias. Designaciones de beneficiarios. Y entonces lo vi. Una serie de cláusulas, cuidadosamente redactadas por un notario muy caro, que efectivamente redirigían la totalidad del considerable patrimonio de mi padre a un subfideicomiso gestionado únicamente por mi madre y, a su muerte, por Daniel. Mi nombre se mencionaba solo una vez, en una sección que me asignaba un estipendio mísero e insultante, supeditado a la aprobación de mi madre. Era calderilla, diseñada para ser una correa. La última página era la de las firmas. La firma de mi padre estaba allí, un poco temblorosa. Y justo debajo, en la línea del testigo, estaba la firma clara y segura de mi hermano, Daniel Palmero. Él lo sabía. No se había limitado a quedarse de brazos cruzados y dejar que sucediera. Había participado activamente en despojarme de mi derecho de nacimiento. Había firmado el papel que pretendía desheredarme. La crueldad casual con la que me dijo que actuara normal por el bien de Sofía ahora parecía monstruosa. Todo este tiempo, no solo me estaban excluyendo de su cena de Navidad. Me estaban eliminando de la familia, legal y financieramente. Cogí el teléfono y llamé a la única persona que sabía que lo entendería. Marcos respondió al primer tono. Dime que ya saliste de ahí, dijo inmediatamente. Estoy fuera, confirmé. Pero es peor de lo que pensábamos. Le expliqué todo rápidamente, lo que le había pasado a Sofía, el sobre de Camila, el contenido de los documentos. Marcos guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz era sombría. Así que la gala no es solo una fiesta. Es su coronación. Va a anunciar su victoria sobre ti delante de todo el pueblo. Exactamente, dije. Ha construido toda su reputación en ese lugar sobre la idea de los valores familiares. Es la gran matriarca, la filántropa. Está a punto de subir a ese escenario y dar un discurso sobre el amor y la caridad, después de lo que le hizo a su propia nieta y a su propio hijo. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Marcos. Una lenta y fría sonrisa se extendió por mi rostro. Era la sonrisa de un arquitecto que acaba de resolver un complejo problema de diseño. Conocía el lugar de la gala. Era un salón de eventos de última generación con una enorme pantalla digital detrás del escenario principal, usada para presentaciones. Ella está proporcionando el escenario, el público y el foco, dije, con voz baja y firme. Yo solo voy a cambiar el guión. Pasé la siguiente hora al teléfono con Marcos, mi cómplice en esta operación clandestina. Trazamos el plan pieza por pieza. Era audaz. Era arriesgado, pero era perfecto. Mi madre quería un espectáculo público. Yo iba a dárselo. El salón de eventos del hotel era un mar de diamantes brillantes y sonrisas falsas. Cientos de los ciudadanos más ricos e influyentes de la zona estaban congregados en la sala, socializando y bebiendo champán.
La gala benéfica anual de mi madre era el evento social de la temporada, y ella estaba en su elemento, deslizándose entre la multitud como la realeza, aceptando cumplidos por la decoración, por su vestido, por su generosidad. Había conseguido que una niñera de confianza del hotel se quedara con Sofía, que dormía profundamente, agotada por la agitación emocional del día. Antes de irme, le di un beso en la frente. «Esto es por ti», susurré. Me deslicé en el salón por una entrada lateral. Mi sencillo traje negro, bien cortado, contrastaba marcadamente con el brillo que me rodeaba. Me mantuve en las sombras, al fondo de la sala. Un depredador invisible, esperando el momento perfecto para atacar. Mi corazón era un tambor constante y rítmico contra mis costillas. No estaba nervioso. Estaba lleno de energía. Los vi en la mesa principal. Mi madre, radiante con un vestido de lentejuelas plateadas, presidiendo. Mi padre, con aspecto incómodo en su smoking, una sonrisa educada pegada en su rostro. Y Daniel, con aire de suficiencia y autosatisfacción. Camila sentada en silencio a su lado, su rostro una máscara pálida y tensa. Cruzó su mirada con la mía desde el otro lado de la sala por un segundo fugaz, y le hice un levísimo, casi imperceptible, asentimiento con la cabeza. Ella bajó rápidamente la vista a su plato. En la primera fila, vi al señor Serrano. Era uno de los principales patrocinadores del evento. Me vio y me dedicó una cálida sonrisa de felicitación. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Después de que retiraran los platos de la cena, mi madre se dirigió con gracia al podio en el escenario. Un silencio cayó sobre la multitud. La enorme pantalla detrás de ella se iluminó con el logo de su fundación. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó, su voz suave y ensayada. Cuando miro esta sala, no solo veo donantes. Veo una comunidad. Veo una familia. Tuve que reprimir una risa amarga. Se lanzó a un largo y empalagoso discurso sobre la importancia del legado, de la comunidad y, lo más nauseabundo de todo, de los valores familiares. Todo lo que construimos en esta vida, dijo, su voz llena de falsa emoción mientras señalaba la opulenta sala, no tiene sentido sin la familia. Nuestros hijos, nuestros nietos, ellos son nuestro verdadero legado. Son la razón por la que hacemos lo que hacemos. Es nuestro sagrado deber protegerlos, nutrirlos y proveer para ellos. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático, llevándose una mano al corazón. Mi familia siempre ha sido mi pilar. Mi maravilloso y comprensivo esposo, Ricardo. Mi brillante hijo, Daniel, que me enorgullece cada día. Ellos son mi fuerza. Me omitió convenientemente. Era la preparación, el borrado público, tal como Camila había predicho. Estaba terminando, su voz creciendo para su gran final. Y es con ese espíritu de familia, de asegurar un legado para el futuro, que me complace anunciar un nuevo capítulo para el fideicomiso de la familia Palmero. Era el momento. Esta era mi señal. Justo cuando estaba a punto de asestar su golpe mortal, salí de las sombras. Empecé a caminar hacia el escenario. No corría. Caminé con un propósito tranquilo y deliberado. Las cabezas comenzaron a girar. Un murmullo se extendió por la multitud. ¿Quién era este hombre que se dirigía al escenario como si fuera suyo? Los ojos de mi madre me encontraron. Por un segundo, un destello de confusión cruzó su rostro. Luego se endureció en pura furia. Su monólogo vaciló. Leonardo. Siseó en el micrófono, olvidándose de la audiencia. ¿Qué crees que estás haciendo? No respondí. Simplemente seguí subiendo los pequeños escalones hasta el escenario. Pasé justo a su lado y me coloqué en el segundo micrófono del podio, el destinado a los oradores invitados. Me volví para enfrentarme a la multitud silenciosa y desconcertada. Y luego miré a mi madre, cuyo rostro era una máscara atronadora de rabia. Buenas noches a todos, dije, mi voz clara y firme, amplificada por todo el cavernoso salón. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El silencio en la sala era absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler. Todos los ojos estaban puestos en mí. Desvié mi mirada de la multitud hacia mi madre.
Fue un discurso precioso, madre, dije, mi voz goteando una ironía que nadie pasó por alto. Un tributo verdaderamente conmovedor a la importancia de la familia. Ella intentó recuperar el control, dando un paso adelante y hablando a su micrófono. Damas y caballeros, por favor, disculpen a mi hijo. Últimamente no ha estado bien. Oh, nunca he estado mejor, dije, cortándola. Miré a la marea de rostros confusos y curiosos. Mi madre habla de legado, de proteger a nuestros hijos. Me gustaría compartir con todos ustedes cómo son en la práctica los valores de la familia Palmero. Saqué mi teléfono. Ya le había enviado el archivo de audio al técnico de audio y vídeo al fondo de la sala, un joven al que le había deslizado un billete de 2000 pesos con una simple instrucción: cuando asienta con la cabeza, pon el archivo por los altavoces principales. ¿Completo? Asentí. De repente, el salón se llenó con el sonido de la voz pequeña y temblorosa de mi hija. Y entonces la abuela dijo: tú no eres mi nieta. Dijo que yo no pertenecía aquí. Me dijo que me largara de su vista. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La gente se giraba para hablar entre sí, susurrando, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Miré a la mesa principal. El rostro de Daniel se había vuelto blanco como la tiza. Mi padre parecía que iba a vomitar. Camila miraba sus manos, pero pude ver una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Pero el rostro de mi madre era una espantosa máscara de rabia incandescente. ¿Cómo te atreves? Siseó en el micrófono, su voz un susurro venenoso que se transmitió a cada rincón de la sala. ¿Cómo te atreves a usar la fantasía de una niña para atacarme? ¿Una fantasía? Respondí, mi voz peligrosamente tranquila. Esto también es una fantasía. Hice una segunda señal al técnico. El logo de la fundación en la pantalla gigante detrás de nosotros desapareció. Fue reemplazado por una imagen nítida de la primera página del documento del fideicomiso enmendado. Usé el puntero láser del podio para rodear las cláusulas clave. Para los que estáis al fondo, dije, mi voz resonando con autoridad, este es un documento legal preparado por el notario de mi madre la semana pasada. Es una enmienda al testamento de mi padre. Efectivamente, deshereda a uno de sus 2 hijos. La pantalla cambió a la página de firmas. Resalté el nombre de Daniel. Y fue atestiguado y aprobado por mi hermano, el hijo brillante del que está tan orgullosa. Supongo que, cuando se trata de la herencia familiar, algunos hijos son más valiosos que otros. La sala estalló en un caótico zumbido de susurros conmocionados. Mi madre balbuceaba, sin palabras. Su fachada perfecta se desmoronaba en polvo justo ante los ojos de las mismas personas a las que había pasado su vida tratando de impresionar. Daniel se levantó de un salto de su silla. «Este es un asunto familiar privado», gritó, su voz quebrándose de pánico. «Dejó de ser un asunto privado», respondí bruscamente, mi voz como un látigo. «Cuando mi madre decidió hacer de su anuncio filantrópico la pieza central de esta gala. Dejó de ser un asunto privado cuando decidisteis que mi hija no era digna de vuestro amor. Querías un espectáculo público, madre. Felicidades. Ya lo tienes». Entonces sucedió lo último, lo impensable. Mi padre, Ricardo, que había estado silencioso e invisible durante toda mi vida, se puso de pie. Caminó lentamente, inestable, hacia el escenario. Parecía anciano, roto. Subió las escaleras, le quitó el micrófono de la mano inerte a mi madre y se volvió hacia la atónita audiencia. «Mi hijo, Leonardo», comenzó, su voz ahogada por una vida de arrepentimiento, «está diciendo la verdad. Toda la verdad. Todo es cierto». Ese fue el golpe final, la confirmación de su propio esposo. Vi al señor Serrano en la primera fila. Miró a mi madre con una expresión de absoluto disgusto. Luego, se levantó, hizo un gesto seco a su asistente y salió del salón. Una docena de otros invitados prominentes lo siguieron. El éxodo había comenzado. Mi madre miraba a la multitud que se disolvía, su imperio de mentiras convirtiéndose en escombros a su alrededor. Lo había perdido todo en cuestión de minutos, en el mismo escenario que había construido para celebrar su propia gloria.
Me incliné hacia el micrófono para una última declaración. Feliz Navidad, madre. Luego, me di la vuelta, salí del escenario y no miré atrás. Este es el momento que lo cambió todo, el momento en que finalmente recuperé el control de mi vida y del futuro de mi hija. Gracias por acompañarme hasta aquí. Eres increíble. Si pudieras hacerme el gran favor de darle a me gusta a este vídeo y comentar con el número 1 abajo, me harás saber que estuviste aquí conmigo durante la tormenta. Realmente ayuda a que más gente encuentre la historia, y me permite saber que compartir estas experiencias le importa a alguien. Tu apoyo es la mayor razón por la que puedo seguir compartiendo el resto de este viaje. Las secuelas fueron exactamente tan caóticas como te imaginas. No me quedé a ver cómo ardía todo. Salí de ese salón con la cabeza bien alta y conduje directamente de vuelta al hotel, la adrenalina siendo reemplazada lentamente por un profundo agotamiento hasta los huesos. Mi teléfono empezó a explotar antes incluso de llegar a la habitación. Reporteros, antiguos amigos de la familia, por supuesto, mi familia. Los ignoré a todos. Entré en la suite, vi a Sofía durmiendo plácidamente y me senté en la oscuridad durante 1 hora, simplemente escuchándola respirar. Esa era mi victoria. Su paz. A la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. Los periódicos de sociales publicaron un artículo en primera plana con el titular, Reina de la Beneficencia destronada en escándalo de gala navideña. La imagen perfectamente cuidada de mi madre quedó destrozada sin remedio. El patronato de su fundación convocó una reunión de emergencia, y para el mediodía, se había visto obligada a dimitir en desgracia. El imperio que había pasado toda una vida construyendo se había desvanecido en menos de 24 horas. Mi primer visitante fue Daniel. Apareció en la suite de mi hotel, con el rostro descompuesto por la ira y la desesperación. No llamó, aporreó la puerta. Le hice esperar, y luego la abrí lo justo para impedirle el paso. ¿Qué quieres, Daniel? Pregunté, mi voz desprovista de emoción. ¿Qué quiero? Farfulló, con los ojos desorbitados. Nos has arruinado. Lo has arruinado todo. El apellido de la familia está por los suelos. Mis socios en el banco me están llamando. Mi esposa ha hecho las maletas. Todo por tu pequeño drama egoísta. Simplemente lo miré de verdad, quizás por primera vez. No vi a un hermano. Vi a un hombre hueco, a un cobarde que había cambiado su alma por la aprobación de su madre y una gorda herencia. Mi pequeño drama egoísta. Repetí, mi voz peligrosamente baja. Te quedaste de brazos cruzados viendo a nuestra madre torturar emocionalmente a mi hija de 11 años. Firmaste un papel para ayudarla a robar mi mitad del legado de nuestro padre. No te atrevas a hablarme de apellidos. No conoces el significado de la palabra. Justo en ese momento, Camila apareció detrás de él, tirando de una maleta. Valentina y Mateo estaban con ella, sus rostros pálidos y asustados. Pasó junto a Daniel como si no estuviera allí y se detuvo frente a mí. ¿Hay sitio para 3 más para el desayuno? Preguntó, su voz temblorosa pero resuelta. Daniel se dio la vuelta bruscamente. Camila, ¿qué estás haciendo? No puedes hablar en serio. Lo estás eligiendo a él. Ella finalmente lo miró, y por primera vez vi fuego en sus ojos, no miedo. No, Daniel, dijo, su voz clara y fuerte. Estoy eligiendo a mis hijos. Estoy eligiendo alejarlos de ti y de tu madre antes de que acaben siendo como tú. Fue una declaración de divorcio, allí mismo en el pasillo. Él se quedó mirando, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Lo había perdido todo. Su esposa, sus hijos, su reputación. Me miró una última vez, su rostro lleno de una rabia patética e impotente, luego se dio la vuelta y se marchó furioso. Abrí más la puerta y dejé entrar a Camila y a sus hijos. La vieja familia estaba muerta. Quizás, solo quizás, una nueva estaba empezando a formarse de las cenizas. Antes de irnos de Valle de Bravo, había una última conversación que tenía que tener. Mi padre me llamó esa tarde. Su voz era débil, rasposa. Me preguntó si podía verme, a solas. Acepté encontrarme con él en el vestíbulo del hotel.
Parecía 10 años mayor que 2 días antes. La vida se le había escapado, dejando atrás una figura frágil y encorvada. Nos sentamos en 2 sillones junto a una chimenea fría, el silencio extendiéndose entre nosotros. No tengo excusa, dijo finalmente, con los ojos fijos en el suelo. Por toda tu vida, me quedé al margen. Vi cómo te desgastaba. Me decía a mí mismo que era su forma de ser. Me decía que estaba manteniendo la paz. Me miró y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero no hay paz en una casa sin amor, ¿verdad? Solo hay silencio. Fui un cobarde, Leonardo. Le tenía tanto miedo de perder la vida cómoda que ella me proporcionaba, que dejé que hiriera a mi propio hijo. Y luego dejé que hiriera a mi nieta. Una sola lágrima rodó por su mejilla curtida. Cuando vi la voz de esa niña en la pantalla, oí su voz, finalmente vi al monstruo con el que había estado viviendo, el monstruo al que yo permití actuar. No supe qué decir. La ira que había sentido por él durante tanto tiempo se había ido. Había sido reemplazada por una vasta y vacía lástima. Lo siento mucho, hijo, susurró, por todos los años que permanecí en silencio. Respiré hondo. Te oigo, papá, dije. No era el perdón, todavía no. Era demasiado pronto para eso, pero era un reconocimiento. Era un comienzo. Aprecio que lo digas, y aprecio lo que hiciste en ese escenario. Eso requirió valor. Fueron 30 años demasiado tarde, dijo con una risa amarga. Sí, dije. Lo fueron. Me levanté. Nos vamos ahora, Sofía y yo, y Camila y los niños vienen con nosotros por un tiempo, hasta que ella arregle las cosas. Asintió, sin sorpresa. Dals mi cariño. Lo haré, dije. Mientras Sofía y yo salíamos del hotel hacia el brillante sol de invierno, sentí que se me quitaba un peso de los hombros que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado cargando toda mi vida. Las montañas ya no parecían una hermosa prisión. Solo parecían montañas. Nos subimos a la camioneta y la puse en dirección a casa. Estábamos dejando atrás los fantasmas de las navidades pasadas, finalmente libres. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de cambio y reconstrucción, tanto literal como figuradamente. Camila y sus hijos se quedaron con nosotros los 2 primeros meses, un tiempo caótico pero sorprendentemente cálido y sanador. Mi apartamento de 2 habitaciones se convirtió en un refugio ruidoso, desordenado y lleno de risas. Éramos una extraña familia improvisada, unida por nuestra huida compartida de la toxicidad de Elena y Daniel. Camila finalmente encontró su propio lugar cerca, solicitó el divorcio y nos establecimos en una nueva normalidad de cenas compartidas y salidas de fin de semana. Daniel, por lo que oí, se había convertido en un paria en su empresa y en sus círculos sociales. Intentó llamar un par de veces, dejando mensajes de voz furiosos e incoherentes. Nunca los escuché. Simplemente los borraba y bloqueaba su número. Mi padre empezó a escribir cartas anticuadas, escritas a mano en papel normal. No eran súplicas de perdón. Eran solo actualizaciones. Me contó que él y mi madre estaban separados. Se había mudado a un pequeño apartamento. Iba a terapia. Estaba aprendiendo a cocinar. Eran cartas sencillas y tranquilas de un hombre que intentaba encontrarse a sí mismo a los 65 años. Nunca le respondí, pero leí cada una de ellas. Profesionalmente, mi vida explotó de la mejor manera posible. El proyecto de Serrano Holdings fue un éxito masivo. Ganó premios. Mi pequeño despacho estaba de repente en el mapa, y las ofertas de trabajo llovían. El ascenso y el aumento de sueldo fueron incluso mayores de lo que el señor Serrano había prometido. Con el dinero, compré un terreno en un suburbio tranquilo y verde como Coyoacán y empecé a diseñar una nueva casa para Sofía y para mí. No era una mansión como la de Valle de Bravo. Era una casa diseñada para vivir, no para presumir. Tenía ventanas enormes para dejar entrar la luz, una gran cocina abierta para caóticos desayunos de hot cakes y un pequeño estudio de arte para Sofía, que había descubierto una pasión por la pintura. Era un hogar construido no sobre cimientos de piedra y secretos, sino sobre cimientos de amor y seguridad. Una tarde,
volví a casa de una visita a la obra y encontré a Sofía sentada en nuestra pequeña mesa de la cocina. Un conjunto familiar de cuentas y herramientas se extendía ante ella. Tarareaba para sí misma, ensartando cuidadosamente las pequeñas piedras azules en una nueva cadena de plata. Se me encogió el corazón. Era el mismo diseño que la pulsera que había hecho para Elena. «¿Qué estás haciendo ahí, mi amor?», pregunté, con voz suave. Levantó la vista y me dedicó una sonrisa tan brillante y segura que casi me derriba. Era la sonrisa que tanto había temido que se hubiera perdido para siempre. «Estoy haciendo una pulsera», dijo simplemente. «Ah, sí. ¿Para quién es?». La levantó, las piedras azules atrapando la luz de la tarde. Acababa de añadir un pequeño dije de plata con una S al cierre. «Es para mí», dijo, su voz clara y orgullosa, «porque sé lo que valgo». En ese momento, supe que ella iba a estar bien. Que íbamos a estar bien. El ciclo de dolor, el legado de amor condicional que había perseguido a mi familia por generaciones, se había roto. Terminaba aquí, con ella, con nosotros. Estábamos construyendo nuestro propio legado ahora, una cuenta, un ladrillo, un día a la vez. Un cálido sábado a finales de primavera, mientras se daban los toques finales a nuestra nueva casa, Camila y sus hijos vinieron a una carne asada. Se había convertido en una tradición semanal. Marcos también vino, y estábamos todos en el patio trasero. Un caótico y feliz desorden de risas, hamburguesas chisporroteando y un partido de bádminton a medio terminar. Mientras yo volteaba las hamburguesas, Valentina, mi sobrina de 14 años, se acercó y se quedó en silencio a mi lado. Había estado reservada desde el incidente, y yo intentaba darle su espacio. «Tío Leo», dijo, con voz suave. «Hola, Vale». «¿Qué pasa?». Jugueteaba con la manga de su camiseta. «Solo quería decir que lo siento». «¿Sentirlo por qué?», pregunté, mirándola. «Tú no hiciste nada». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por eso lo siento», dijo, con la voz quebrada. «¿Por qué no hice nada?». Vi lo que la abuela le hizo a Sofía. Lo vi, y no dije nada. Tenía miedo. Y me he sentido fatal por ello desde entonces. Antes de que pudiera responder, Sofía, que lo había oído, se acercó y tomó la mano de Valentina. «Está bien», dijo. «Tenías miedo». Yo también tenía miedo. Valentina la miró, sorprendida. «Pero fue horrible contigo». Sofía se encogió de hombros, un gesto de profunda sabiduría, impropia de una niña. «Sí, lo fue. Pero no se trataba de mí. Y no se trataba de ti. Se trataba de ella». Apretó la mano de Valentina. «Ahora sabemos lo que significa realmente la familia. Significa que no tienes que tener miedo». Valentina rodeó a Sofía con los brazos y la abrazó con fuerza. Miré a Camila, que las observaba con lágrimas en sus propios ojos. Nuestras miradas se encontraron y compartimos una sonrisa de puro y absoluto alivio. Esto era sanar. Así es como se veía. Más tarde esa noche, después de que los niños estuvieran dentro viendo una película, Camila y yo estábamos recogiendo. «¿Sabes?», dijo, entregándome un plato, «durante años vi a Elena hacerte lo que mi propio padre me hizo a mí». Dejé lo que estaba haciendo y la miré. «¿A qué te refieres?». «Mi padre era un tirano», dijo, con voz distante. «Todo tenía que ser perfecto. Mis notas, mis amigos, mi apariencia. El amor siempre era condicional. Pasé mi vida tratando de ganármelo, y nunca lo conseguí. Cuando me casé con Daniel, pensé que estaba escapando, pero solo me casé con una versión diferente de la misma familia. Vi a Elena tratarte con esa misma desaprobación fría y transaccional, y me aterrorizó. Simplemente me quedé paralizada. Volví a ser esa niña asustada. Todo encajó. Su silencio, su miedo y, finalmente, su rebelión. En Valle, continuó, su voz más fuerte ahora, cuando le hizo eso a Sofía, fue como ver mi propia infancia sucederle a otra persona, y simplemente no pude quedarme de brazos cruzados y dejar que pasara. No podía dejar que mis hijos crecieran pensando que eso era normal,
que estaba bien. Nos salvaste, Camila, dije en voz baja. Ese sobre lo cambió todo. Ella negó con la cabeza. No, Leonardo. Te salvaste a ti mismo. Solo necesitabas que alguien finalmente te diera las herramientas. Nos quedamos allí, en el crepúsculo que se desvanecía, con el sonido de las risas de los niños llegando desde la casa. Un grupo improvisado de personas rotas que estaban aprendiendo a ser enteras de nuevo. Y me di cuenta de que la familia no se trata de sangre, ni de apellidos, ni de herencias. Se trata de estar presente. Se trata de estar en el fuego con alguien y por alguien. Se trata de elegir construir algo nuevo y mejor juntos, desde las cenizas del pasado. Han pasado algunos años. Nuestra casa ya no es nueva. Es un hogar, lleno de las mellas, los arañazos y los recuerdos que hacen que un lugar sea verdaderamente tuyo. Sofía es ahora una adolescente, un torbellino de pantalones de mezclilla salpicados de pintura, música a todo volumen y opiniones feroces. Es amable, tiene confianza en sí misma y conoce su propio valor hasta la médula. Nunca tiene que preguntarse si es amada. Simplemente, lo es. Camila y sus hijos están prosperando. Volvió a estudiar, obtuvo su certificado de diseño de paisajes y ahora dirige su propio negocio exitoso. Valentina está en la universidad, estudiando para ser trabajadora social. Quiere ayudar a los niños que crecen en hogares difíciles. Convirtió su dolor en su propósito. Mi padre y yo tenemos una relación tranquila y tentativa. Viene de visita un par de veces al año. No hablamos mucho del pasado, pero no es necesario. Su presencia es su disculpa, y mi puerta abierta es mi aceptación. Es un abuelo cariñoso para Sofía, de una manera en que nunca pudo ser un padre para mí. No es perfecto, pero es real. Nunca más supe de mi madre. Oí por ahí que vive una vida tranquila y aislada. Sus amigos la abandonaron. Su estatus se ha ido. Es solo una anciana solitaria en una gran casa vacía, llena de fantasmas. No la odio. No siento nada por ella en absoluto. Es solo una extraña que solía conocer. A veces, cuando estoy sentado en mi oficina, esbozando los planos para un nuevo edificio, pienso en los planos de nuestras vidas. Los que nos dan y los que dibujamos para nosotros mismos. Durante mucho tiempo, me sentí atrapado por el plano que mi madre había trazado para mí. Uno en el que siempre iba a ser una decepción, una idea de última hora. Pero lo que aprendí en esa terrible y maravillosa Navidad es que todos tenemos el poder de romper los viejos planos y dibujar unos nuevos. Podemos demoler las estructuras que fueron construidas para contenernos y construir algo hermoso en su lugar. El trabajo de mi vida es crear edificios, pero el propósito de mi vida, mi verdadero legado, no está hecho de acero y cristal. Es la sensación de seguridad y amor dentro de las paredes de nuestro hogar. Es la risa de mi hija. Es el conocimiento de que rompí una cadena de dolor y la reemplacé con un legado de amor. Y esos son unos cimientos que permanecerán para siempre. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a un miembro de tu familia para protegerte a ti mismo o a alguien que amas? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Y, por favor, no olvides darle al me gusta y suscribirte para no perderte lo que tengo que compartir a continuación.